casi invariable ante variaciones notorias en la corriente. Entonces, la operación del diodo Zener es principalmente en polarización inversa. Existen otros diodos, como el diodo Schottky, el diodo túnel, el diodo varicap. Este diodo varicap es básicamente un condensador variable. Vale decir que dependiendo de la polaridad del voltaje ánodo-cátodo, va a presentar entre estos dos terminales un cierto valor de capacitancia. Entonces, principalmente se lo utiliza como parte de un circuito sintonizador, es decir, un circuito que responde de una manera bastante diferente, digamos, a un cierto rango muy limitado de frecuencias. Entonces sirve para producir oscilación controlada o también como detector de frecuencias en rangos muy limitados, digamos. Se lo utiliza mucho en circuitos de telecomunicaciones, tanto en transmisores como en receptores. En cuanto a los de dos uniones, hemos visto los transistores bipolares, ¿cierto? Que pueden ser de dos tipos, NPN y PNP. También hay transistores que responden a la luz, y a estos se los denomina fototransistores. Un fototransistor es un transistor como los que hemos estudiado, nada más que se puede sustituir la base por un sensor de luz, vale decir que si incide luz en esa ventanita que se abre, el transistor opera como si se estaría inyectando corriente en la base. Bien, entonces un fototransistor es un transistor en el que se puede sustituir la base por un receptor de luz. A ver si puedo dibujar, me cuesta mucho hacerlo con el mouse, pero algo va a salir. Entonces un fototransistor quedaría más o menos así. El transistor que conocemos, ¿cierto? Colector, emisor, pero no tiene base. Entonces la base es accionada por luz. ¿Ya? El símbolo que se utiliza es este, ¿no? El transistor sin base, y en lugar de la base se pone una flechita quebrada, que significa que es luz lo que le está llegando ahí. No sé si puedo dibujar mejor esa flechita. Parece que sí. Lo voy a intentar. Entonces esto es una flechita así quebrada. Eso está mejor. Bien. Entonces significa que se activa mediante la incidencia de luz que puede ser visible o puede ser infrarroja o ultravioleta, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a los de dos uniones. Y los de tres o más uniones, vale decir 4 capas o más, se denominan tiristores. Y entre ellos se puede mencionar el SCR, el TRIAC,
DIAC y otros como que se denomina GTO, que es como un conmutador con compuerta. Bien, entonces vamos a estudiar algunos de estos dispositivos y veremos algunas de sus aplicaciones que, como les repito, son aplicaciones dedicadas al manejo de potencias elevadas, ¿no? Medianas y altas. Por ejemplo, control de motores, control de iluminación, control de dispositivos que manejen bastante potencia, ¿no? Como calefactores, etc. Bien, empezaremos con el SCR. El nombre viene de rectificador controlado de silicio en español, en inglés sería S de silicon, C de controlled, R rectified, ¿no? Rectificador controlado de silicio. Físicamente puede tener diferentes formas, como se trata de un dispositivo de elevada potencia, mayormente viene en encapsulado metálico, también los hay de encapsulado plástico para potencias más bajas, digamos, ¿no? Entonces, estos de encapsulado metálico pueden manejar voltajes de alrededor de 500 voltios hasta unos 1300 voltios. ¿No? Nacen, como les decía, de 3 uniones en esta disposición, 4 capas, PN. Entonces la capa, voy a cambiar de color porque no se va a ver ese. Entonces este dispositivo tiene 3 terminales, ¿no? Lo mismo que un transistor, digamos, nada más que estos terminales reciben el nombre de ánodo, cátodo, lo mismo que un diodo, y compuerta o gate. El símbolo que se utiliza para el SCR es este, ¿no? Ánodo, cátodo, lo mismo que un diodo, nada más que tiene un tercer terminal denominado compuerta o gate. Se suele simbolizar con la letra G. En cuanto a su característica intensidad-voltaje, tiene una respuesta, ahí está. Perdón, antes, para entender un poco el funcionamiento, podríamos considerar las 4 capas dispuestas en forma de 2 transistores, ¿no? El transistor Q1 es un transistor PNP, ¿cierto? En cambio, el transistor Q2 es un NPN. ¿No? El arreglo del que nace el transistor Q1 sería de estas 3 capas o 2 uniones, PNP. En cambio, el transistor Q2, esto es Q1. En cambio, el Q2 estaría formado por la unión NPN de aquí, ¿cierto? Ese es Q2. Bien. Entonces, fíjense que entre ánodo y cátodo, sin
que exista ninguna corriente en compuerta, no hay posibilidad de conducción. Esperaremos que pase ese avión, ahora sí. Entonces no hay posibilidad de conducción porque no habría forma de polarizar los dos transistores simultáneamente para que fluya corriente. ¿No? El transistor Q2 necesita que exista un voltaje entre base y emisor para que exista conducción del colector hacia el emisor. Entonces, si no hay corriente en la base, no habrá corriente entre colector y emisor y por lo tanto el transistor Q1 no tiene corriente de base y por lo tanto tampoco conduciría emisor base. ¿Cierto? O sea que en ausencia de corriente de compuerta, el circuito no conduce. O sea, no habría posibilidad de conducción entre ánodo y cátodo. Digamos que sí la hay, pero a un nivel bastante elevado. Se requieren voltajes muy grandes entre ánodo y cátodo para que pueda conducir, pero esos voltajes podrían llegar a ser incontrolables y destruir el dispositivo. Entonces, el control se lo ejerce a través de la compuerta. Cuando a través de este terminal de compuertas se inyecta una corriente, ¿no? Esa corriente va a circular por la base del transistor Q1 y B2, ¿no? Por la base del transistor 2. Entonces, al existir corriente por la base, esta corriente multiplicada por beta va a dar lugar a una corriente más grande en el colector. ¿Cierto? La corriente de colector del transistor 2 es la misma corriente que la de base del transistor 1. Esto es IB1. Al existir corriente en la base del transistor 1, se polariza base emisor, ¿cierto? En tanto exista esa corriente y el ánodo esté a una tensión positiva y el cátodo en tensión negativa, entonces existe corriente fluyendo de la base, del emisor a la base en el transistor Q1, dando lugar a la corriente de colector, que es casi igual a la corriente de emisor. ¿Cierto? Entonces, entre ánodo y cátodo habrá circulación de corriente. Vale decir que el estado de no conducción al que estaba sometido por ausencia de corriente en la compuerta pasa a un estado de conducción. Ahora, esa inyección de corriente por la compuerta no es necesario sostenerla. ¿Sí? Se autogenera, porque una vez que ingresó la corriente en la base, se convierte en corriente de colector, hace que circule corriente por la base del transistor 1 y por lo tanto fluye corriente por el emisor. ¿No? Esta corriente en el emisor da lugar a la corriente de colector. Y esa corriente de colector va a sostener la corriente de base del transistor 2. Entonces, se produce un lazo autosostenible. O sea, ya no es necesario que se
siga inyectando corriente por la compuerta. Bastará con un impulso de corriente en la compuerta suficiente como para llevar a conducción al transistor 2 y este va a sostener la conducción del transistor 1, haciendo que fluya corriente entre ánodo y cátodo, ¿no? Entonces, con un pequeño impulso de corriente en la compuerta, tanto exista la polarización positiva en ánodo, negativa en cátodo, el tiristor va a entrar en conducción. Ahora, esta corriente, decíamos, se autosostiene y permanecerá en conducción. Ahora, ¿cómo sacarlo de la conducción? ¿No? Si volvemos a inyectar otro impulso por la base, no va a provocar ningún efecto. O sea que no podemos sacarlo controladamente de la conducción. La única forma de sacarlo de conducción es quitando la polaridad ánodo-cátodo, ¿no? Si ánodo-cátodo pasa a polarización inversa, entonces todo termina, no hay más conducción y el SCR pasa a el otro estado, vale decir, al estado de bloqueo o no conducción. ¿Bien? Ahora creo que sí tengo aquí. No tengo. Parece que me olvidé poner enseguida lo vamos a hacer si es que no lo tengo. Entonces, veamos una aplicación que surge de básicamente lo que acabo de mencionar. ¿Ya? Aquí, bueno, no estoy mostrando el circuito de disparo, ¿no? Que vendría a ser el circuito de control. Lo voy a denominar simplemente así. Circuito de disparo. Ya sabemos que este circuito lo que pretende es enviar pulsos a la compuerta. Entonces, el circuito de disparo lo que está haciendo es esto. Permanece normalmente en cero. En algún instante se produce un impulso, vale decir, se eleva la corriente e inmediatamente vuelve a bajar a cero. Más tarde otra vez hace lo mismo. ¿Sí? Entonces lo que se está generando en este circuito de disparo es un tren de impulsos. Esos impulsos se los presenta al SCR a través de la compuerta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos entre ánodo y cátodo? Entre ánodo y cátodo está esta resistencia que puede ser la carga, en este caso es un calefactor, una resistencia que va a convertir la corriente, la potencia en calor, ¿cierto? Ahora, lo que se quiere es a través de este circuito de disparo hacer que el calor, ¿sí?, que está produciéndose por potencia bastante elevada, se pueda controlar con estos pequeños impulsos de corriente generados en el circuito de disparo. La alimentación de esto que viene a ser una serie entre la resistencia de carga, que es este calefactor, y el SCR, ánodo-cátodo, ¿no? Es como tener una resistencia y un diodo en serie. Es lo mismo que un rectificador de media onda, en tanto conduzca en algún momento el SCR, ¿cierto? Entonces, si yo disparo cada vez que se inicia un semiciclo positivo,
¿no? Si produzco este disparo aquí, ¿por qué no marca? A ver, ahí está. Entonces, si produzco un disparo ahí, justo cuando se está iniciando el semiciclo positivo, entonces haré que todo el semiciclo positivo, el SCR, esté en estado de conducción y por lo tanto circule corriente por la resistencia de carga. Naturalmente que como está alimentado con tensión sinusoidal, al pasar de positivo a negativo, al cambiar del semiciclo positivo al negativo, se pone en inversa la unión esta o el ánodo hacia el cátodo, entonces deja de conducir de forma natural el SCR. ¿No? El SCR solo conduce si ánodo es positivo y cátodo negativo. En cambio, aquí se ha invertido, se está poniendo en polarización inversa y por lo tanto deja de conducir. Al dejar de conducir no hay corriente a la carga, ¿cierto? La carga ya no recibe corriente y por lo tanto no habrá cambio de energía. Bien. Posteriormente, cuando viene otra vez un semiciclo positivo, se presenta otro disparo, entonces quiere decir que estos disparos deben sincronizarse con la sinusoide que tenemos de entrada. ¿No? Debemos hacer que coincida un disparo justo con el inicio del semiciclo positivo. De manera que todo el semiciclo positivo exista conducción en el diodo, o en el SCR más bien, ¿no? Y por lo tanto se le entregue potencia a la carga. Ahora, ¿qué ocurre si el disparo viene un poquito después de la transición entre semiciclo negativo y positivo? Entonces, la región de conducción se va a ver un poco reducida, como lo es en esta segunda figura, ¿sí? El disparo se ha producido más tarde, un poquito más tarde de la transición de menos a más, ¿no? Entonces hay menos tiempo de conducción que el que había en el anterior. Por lo tanto, como la energía es potencia por tiempo, entonces se le está entregando menos energía al calefactor, lo que significa que va a calentar menos, ¿no? Más aún, en la tercera fila, el disparo se produce muy cercano ya a la transición de positivo a negativo. Entonces, el tiempo de conducción se ve reducido. Vean que ese tiempo de conducción está siendo controlado por el tiempo que transcurre desde el paso de negativo a positivo, el cambio de semiciclo en la sinusoide, ¿no? El tiempo que transcurre desde ahí hasta el momento en que se presenta el pulso de disparo. Entonces, con la ubicación del pulso de disparo, yo controlo el tiempo de conducción y por lo tanto la energía que le estoy entregando al calefactor. ¿No? Cuanto menos energía le entregue, menos va a calentar. Entonces, con un circuito de muy baja potencia, como lo es este circuito de disparo, estoy controlando el suministro de energía a la carga. ¿Se entiende la idea? ¿Tienen alguna duda?
¿no? Vean que este circuito es bastante versátil. Lo puedo cambiar, por ejemplo, al calefactor por un foco. Si lo cambio por un foco, ¿no? Un foco no de los modernos, de esos LED, sino más bien un foco de los antiguos, ¿no? De los que tienen filamento. Entonces, si pongo un foco en lugar del calefactor, lo que estaré controlando a través del pulso de disparo es la cantidad de luz que va a emitir el foco, ¿no? Y de hecho, esos circuitos se los puede adquirir, vienen empotrados, digamos, en una placa en lugar de la placa del interruptor que uno compra habitualmente para controlar encendido y apagado de un foco. Trae una perilla que gira, ¿cierto? Entonces, girando la perilla, uno determina el ángulo de conducción ok. Entonces decíamos que esta resistencia de carga la puedo sustituir, por ejemplo, por un foco. Entonces el circuito de disparo lo que está controlando, en este caso, es la cantidad de luz que va a emitir el foco. ¿Sí? Porque cuanto mayor sea el ángulo de conducción, mayor cantidad de energía le estoy dando. Por lo tanto, mayor cantidad de luz va a producir el foco. No funciona con motores. Los motores tienen otro tratamiento para su control, ¿no? Motor de corriente continua, por ejemplo. Si bien la velocidad de rotación del motor es función del voltaje que se le aplica, este tiene que ser un voltaje continuo, no puede ser alterno como está aquí. No, si yo le pusiera un motor de corriente continua, posiblemente va a tener algunos problemas por el cambio entre 0 y 1 aquí. Pero quizás pueda funcionar. El de corriente alterna, ese sí no funcionaría, ¿no? Un motor de corriente alterna se controla ya no por voltaje, sino por frecuencia. Entonces, el circuito no sirve para control de motores de corriente alterna. Para los de continua un poco podría ser. No, pero en realidad los motores de corriente continua se los controla. También se puede hacer con SCR, pero hay que hacer un circuito más complejo utilizando 2 SCRs, ¿no? O ¿cómo se llama? Rectificación de onda completa. ¿No? Esa es la idea. Rectificando en onda completa, sí se puede controlar la velocidad en un motor de corriente continua. Bien, aquí sí está la curva del rectificador controlado de silicio. No, el eje vertical es corriente, el eje horizontal es como está marcado ahí, ¿no? Voltaje ánodo cátodo. Entonces, ¿no? Decía que existe algún voltaje en el cual
el rectificador puede llegar a conducir de manera natural sin actuar desde la compuerta, ¿no? O sea, un voltaje que para una corriente de compuerta igual a 0 puede llegar a conducir, pero les decía que ese voltaje puede ser muy elevado. Requiere voltajes muy elevados del orden de más de 100 voltios, en algunos casos llegando casi a los 1000 voltios. Entonces no es conveniente operar un SCR por conducción forzada a través del voltaje ánodo-cátodo, ¿no? La idea es controlar ese momento de la conducción a través de la compuerta. Entonces, con corrientes de compuerta se puede modificar el estado de no conducción al de conducción, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí esta curva. Antes de la conducción hay una corriente muy pequeña, ¿sí? Una corriente muy pequeña que podríamos decir insuficiente para decir que el dispositivo está conduciendo. Pero en cuanto se produce la corriente de compuerta, cambia bajando el voltaje ánodo-cátodo a un valor de mantenimiento muy pequeño. Entonces está casi en cortocircuito entre ánodo y cátodo y la corriente fluye ya dependiendo solamente de la carga, ¿no? La corriente de conducción puede determinar el voltaje ánodo-cátodo, ¿cierto? Cuanto mayor sea el voltaje ánodo-cátodo, menor corriente de compuerta requiere. En cambio, en polarización inversa, ¿no? En polarización inversa, el tiristor se mantiene en estado de no conducción, o sea que hay una corriente inversa muy pequeña, casi imperceptible, del orden de los microamperes, pero que al aumentar la polaridad inversa podría llegar a conducir ya de manera incontrolada. Aquí sí se producirá la destrucción del dispositivo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de 3 posibles estados. Uno de bloqueo en directa, con polarización directa, vale decir ánodo positivo, cátodo negativo, bloqueado porque no hay corriente de compuerta. El bloqueo inverso se produce simplemente porque la polaridad ánodo-cátodo está invertida y ahí sí no interviene la compuerta. Bien. Y el tercer estado es el estado de conducción al cual se llega introduciendo una corriente a través de la compuerta. Un pulso de corriente en la compuerta lleva del estado de bloqueo directo al estado de conducción indirecta. Sí, hablaba de otros tiristores y además del SCR, que también se denomina interruptor unidireccional. ¿Por qué? Porque solamente puede conducir en el sentido ánodo-cátodo, ¿no? No conduce en sentido inverso. Otro dispositivo similar al SCR es el GTO, que es
Eso viene del inglés gate turn off. O sea, es un interruptor unidireccional, ¿no? Solamente funciona con polaridad ánodo positiva, cátodo negativo, pero que se puede apagar por compuerta. Vale decir que introduciendo un pulso positivo en la compuerta, entra en conducción. Con un impulso negativo se corta la conducción, es decir, se apaga el dispositivo. Bien, entonces en un sentido, el pulso de compuerta lo lleva a la conducción, en tanto sea la polaridad positiva ánodo negativa cátodo. En el otro sentido, lo saca de conducción, ¿no? Lo que en el SCR no se puede hacer desde la compuerta. El tercer dispositivo, que se llama TRIAC, ¿no? Eso viene de triodo de corriente alterna. Es un interruptor bidireccional, o sea que permite polaridad ánodo-cátodo directa o inversa. Y de hecho, los terminales ánodo-cátodo se llaman simplemente ánodo 1 y ánodo 2, o cátodo 1 y cátodo 2. No hay distinción en ánodo-cátodo. Entonces, este conduce en polaridad directa y polaridad inversa. Obviamente que la compuerta debe suministrar una corriente directa para la polaridad directa, inversa para la polaridad inversa. A diferencia de esos tres, el DIAC es un dispositivo de solamente dos terminales. No tiene compuerta, entonces el control de la conducción lo ejerce el voltaje de polarización directa. Ya, en polarización directa existe un voltaje, decíamos, que lleva al dispositivo a conducción. En el SCR lo había manifestado, pero que suele ser muy elevada, decíamos, en el SCR. Puede estar en el orden de 1000 voltios a veces. En cambio, en un DIAC, ese voltaje de conducción directa es mucho menor. Es del orden de los voltios apenas. Entonces, ¿para qué sirve un dispositivo como ese? Más se lo utiliza para la construcción de circuitos de control, o sea, circuitos de generación de pulsos de compuerta, para controlar otros tiristores, como el caso del SCR. Ok, aquí creo que ya no tengo más. Ahora sí. Bien, entonces vamos. ¿Cómo hacer un circuito de disparo entonces para el SCR?
¿no? Un circuito de disparo sencillo podría consistir en simplemente una resistencia y un condensador. Entonces, si coloco en este arreglo EDC una tensión alterna, sinusoidal, fíjense que estaría ingresando aquí un voltaje de esta característica. ¿Sí? Entonces, el arreglo EDC, al recibir el voltaje directo, positivo, lo que va a hacer es ir cargando el condensador. ¿Sí? El condensador ya sabemos que se carga exponencialmente, ¿no? Entonces, el condensador se va a ir cargando básicamente siguiendo las sinusoidicas, ¿no? Ahora, si a este yo le coloco un diodo, entonces el condensador se va a cargar hasta hacer que el diodo conduzca. Por lo tanto, voy a tener en este punto un voltaje que va subiendo, ¿cierto? Solamente en cuanto el diodo conduce. Antes de que el diodo conduzca es 0. Sube el voltaje una vez que entra el diodo en conducción. Y si aquí coloco un circuito de descarga, que puede ser una simple resistencia, entonces toda la energía que acumuló el condensador se va a descargar a través de la resistencia, llevándolo otra vez a 0, ¿cierto? Entonces, este podría servir como circuito de disparo, ¿no? Naturalmente que los circuitos de disparo suelen hacerse mucho más sofisticados, pensando en que además de producir el pulso de disparo, debemos tener la posibilidad de controlar el momento en que éste se produzca, ¿no? Entonces deberíamos tener control sobre el ángulo de disparo, ¿cierto? Y bueno, sobre la frecuencia, que necesariamente tendrá que ver con la frecuencia de la línea, ¿no? Entonces aquí hay un dispositivo que es utilizado para estos casos y se conoce con el nombre de transistor de única unión.
JT. Este dispositivo es un dispositivo semiconductor. Como dice su nombre, tiene una sola unión. Un diodo también tiene una sola unión, nada más que este viene constituido de esta manera. Pero voy a cambiar de color porque si no se va a ver muy bien. Entonces es una barra de semiconductor tipo N y en él se incrusta una pequeña porción de semiconductor tipo P. ¿Ya? Los terminales extremos de la barra del semiconductor N poseen contacto externo, lo mismo que el del semiconductor tipo P que está incrustado ahí. Bien, entonces, ¿cómo opera esto? Entre los dos terminales extremos, que no se los puede distinguir uno del otro, digamos, nada más que por la posición que tiene el semiconductor tipo P, ¿no? Es decir, que entre esos dos terminales, los voy a llamar terminal 1 y 2, yo podría ver, obviando el otro terminal, el tercero, como si se tratara de una barra resistiva, ¿cierto? Que la voy a partir en dos resistencias, porque justamente en ese punto tengo una unión PN, ¿sí? Y una unión PN es un diodo. Normalmente a este diodo se lo distingue no como una compuerta, sino como un emisor. Bien, entonces, cuando tenemos un cierto voltaje entre el ánodo 1 y el ánodo 2, ese voltaje sabemos que como está aplicado a una serie de dos resistencias, las voy a llamar R2 y R1, entonces el voltaje se divide entre las dos, ¿sí? Voy a tener un voltaje para la resistencia R1 y otro voltaje para la resistencia R2. Ahora, si aplicamos una tensión al emisor, el diodo va a conducir solamente si el voltaje aplicado al emisor supera el voltaje que cae sobre R1. Ya estoy hablando de hacer esto.
aquí tengo R2, aquí R1. Entonces, en esa condición, tendré un voltaje V sub 1 producto de la división que establecen esas dos resistencias, ¿cierto? Ahora, si desde el terminal E yo aplico un voltaje que supere a V1, el diodo va a conducir, ¿cierto? Bien, no es suficiente con que lo supere, simplemente debe superarlo en un valor aproximadamente de 0,7 voltios, ¿sí? El voltaje en E tiene que ser 0,7 voltios más que V1. Y en ese caso habrá conducción. Significado de la conducción es corriente, ¿cierto? Corriente que va a fluir desde el emisor hacia tierra a través de R1. Entonces, al circular corriente por R1, el voltaje V1 disminuye notablemente, ¿no? Aumentando la corriente en R1. Entonces, si vamos a graficar el voltaje en V1 y en V2, originado por el voltaje en VE, entonces en el terminal de emisor no tengo ningún voltaje, está en cero. De pronto voy a hacer que suba el voltaje a un cierto nivel. ¿Sí? Ese nivel debe ser mayor a V1, ¿no? Como lo había puesto acá. Pero no es suficiente con que sea mayor, debe superarlo en el voltaje de conducción de un diodo, vale decir, algo más de 0,5 voltios. Entonces aquí tendré V1 más voltaje de conducción de un diodo. Entonces, ¿qué sucede con V1? V1, hasta antes del momento de el cambio en VE, tenía un cierto nivel de voltaje, ¿cierto? Producto de la división de tensión entre las dos resistencias, ¿no? Esa es una fracción de Vs. En el momento en que se produce la elevación del voltaje en VE, decíamos, fluye más corriente. Entonces V1 disminuye. Y simultáneamente V2
que está en un cierto nivel de tensión, producto de la conducción del diodo, decía que el voltaje en la resistencia R2 va a aumentar de manera que la suma con